buenos días. Les saluda su servidor Mario Alberto López Gurrola y estamos desarrollando este video tutorial para apoyar la comprensión del tema del método Simplex que corresponde a la unidad 2 de la guía de estudios para la materia de investigación de operaciones. Hasta este momento, ustedes debieron haber hecho la lectura 2, método Simplex, la cual me permito compartir ahorita. Por ahí tenemos la lectura 2, método Simplex. En esta lectura, ustedes debieron haber repasado algunos temas como es el método simple con restricciones del tipo menor o igual, que es el método más elemental o rudimentario del método simplex. Vieron también el método simple para restricciones del tipo igual o mayor o igual y vieron que aquí se podía solucionar por medio de dos métodos. Uno de ellos, el método de las grandes M's y otro método, el método de las dos fases. También se vieron algunos casos especiales de programación lineal. Se vio el método dual simplex y el análisis de sensibilidad. En este caso, este video, vamos a enfocarnos y a centrarnos en lo que es la solución del método simplex mediante la ayuda de la hoja de cálculo Excel. Ustedes ya en esos momentos deben de tener una noción de cómo se resuelve manualmente y la interpretación de los resultados. Entonces, ahora ya es permitido, pues, que lo hagamos o nos apoyemos en los usos de las tecnologías. Bien, entonces recordando un poquito, los problemas de programación lineal que ustedes plantearon en la unidad 1 y resolvieron por el método gráfico en la unidad 1 para aquellos que tenían dos variables, se encuentran en una forma que se denomina canónica, la forma canónica. Pero esta forma canónica puede convertirse a una forma estándar que es de utilidad para el método simplex. Entonces vamos a ver en qué consiste la conversión de una forma canónica a forma estándar para problemas de programación lineal. Y empiezo con algunos párrafos de su lectura. Para la explicación y desarrollo del método simplex es necesario presentar el modelo en su forma estándar, es decir, pasarlo de la canónica a la forma estándar, para la cual es de suma importancia convertir las desigualdades en igualdades de acuerdo a los siguientes pasos. Hay tres casos posibles. Primero, si la restricción es del tipo menor o igual, se debe agregar una variable de holgura positiva definida por más S, cuyo subíndice se recomienda sea el número de restricción de que se trate. Caso número 2. Si la restricción es del tipo igual, se debe agregar una variable artificial positiva definida por más R, cuyo subíndice se recomienda sea el número de restricción de que se trate. Y finalmente, el caso número 3, para restricciones del tipo mayor o igual, se debe agregar una variable artificial positiva más R y una variable de holgura negativa menos S, cuyos subíndices se recomiendan sean el número de restricciones de que se trate. Bien, vamos a ver cómo, con algunos ejemplos, cómo hacemos este cambio de la forma canónica a la forma estándar en los tres casos posibles. Bien, entonces aquí tenemos, vamos a suponer, esta es una restricción, la restricción 1 dice 2x1 más 5x2 menos 8x3 menor o igual que 20. La restricción es del tipo menor o igual, por lo tanto debemos en su conversión agregar una variable de holgura más S positiva, cuyo subíndice será el de la restricción que se trate. Así, la restricción en forma estándar quedará 2x1 más 5x2 menos 8x3 más S1 igual a 20. Entonces, como vemos, hemos agregado la variable de holgura S1 y la desigualdad menor o igual se ha convertido en una igualdad. El segundo caso, la segunda restricción, 5x1 más 3x2 más 2x3 igual a 18. Es una igualdad. Entonces, en la igualdad habrá que agregar una variable artificial R positiva. En este caso será R2 porque estamos en la segunda restricción. Y quedará 5x1 más 3x2 más 2x3 más R2 igual a 18. El tercer caso, cuando la restricción es del tipo mayor o igual, 6x1 más 4x2 menos 2x3 mayor o igual que 24. La regla me dice que agregue una variable artificial R positiva y reste una variable de holgura S. Entonces la restricción en su forma estándar quedará 6x1 más 4x2 menos 2x3 más R3 menos S3 igual a 24. El subíndice corresponde a la restricción de que se trate. El cuarto ejemplo,
x1 más 3x2 más 3x3 es igual a 65. Quedará x1 más 3x2 más 3x3 más r4 igual a 65. Entonces, en la forma estándar, las características es que todas las restricciones son igualdad. Bien, antes de empezar a desarrollar el método, otra recomendación, otro conocimiento previo necesario para el desarrollo del método simplex son algunas propiedades de las desigualdades. Una muy importante es cuando se multiplica o se divide por un número negativo, es que el sentido de la desigualdad se invierte, como podemos ver en el siguiente ejemplo. 3x1 mayor que 1, si dividimos entre menos 3, y como este es un valor negativo, se invierte el sentido de la desigualdad y me quedará, entonces al dividir menos 3x entre menos 3 me da x, y al dividir 1 entre menos 3 me da menos un tercio, y entonces fíjense que la desigualdad cambió de mayor a menor. Entonces, esa es una propiedad muy importante y de utilidad en el método dual simplex. Para la aplicación del método simplex es indispensable el uso y dominio del método de eliminación Gauss-Jordan, que es un algoritmo de álgebra lineal que se usa para determinar las soluciones de un sistema de ecuaciones. Vamos a ver el procedimiento general o los pasos para, para desarrollar el método simplex. El paso 1 dice, exprese en la forma estándar el modelo de programación lineal, es decir, pasar de la forma canónica a la forma estándar de acuerdo a las 3 reglas que comentamos. Paso número 2. Con la información del modelo en su forma estándar, construya una tabla de inicio con la siguiente estructura. Entonces, con mi información en su forma estándar, debemos de construir una tabla de inicio. La tabla de inicio lleva la siguiente estructura. Una primer columna donde irán las variables básicas. ¿Sí? Y en la columna de variables básicas irán las S o R positivas. La siguiente columna se refiere a la columna x0, una siguiente columna donde irán las variables no básicas, una siguiente columna donde irán las variables básicas de inicio y finalmente la columna de solución. Entonces, mi primer columna van a ir las S o R positivas del modelo matemático en su forma estándar. Ese es el paso número 1. El problema en su forma estándar me permite la construcción de la tabla de inicial con esta estructura recomendada para facilitar los cálculos más adelante. Ya con esta tabla, el procedimiento continúa eligiendo una variable de entrada. ¿Sí? Por aquí tenemos, es el paso 3, elegir la variable de entrada. Y se hace de la siguiente manera. Si la función objetivo del problema es del tipo maximizar, en el renglón objetivo voy a buscar el valor más negativo y ese valor negativo me indicará la variable que entra. En caso de que el problema sea del tipo minimizar, yo busco en el renglón objetivo la variable más negativa. Entonces, la variable de entrada, dependiendo del tipo de problema, se escoge de la siguiente manera. Si el problema es de maximizar, escojo la variable más negativa en el renglón objetivo. Si el problema es de minimizar, se escoge el valor más positivo del renglón objetivo. Una vez que hemos definido qué variable va a entrar en la siguiente tabla, el siguiente paso es determinar la variable de salida, y esta se obtiene de la siguiente manera. Se divide la columna de solución entre la columna que acabo de definir como variable de entrada, sin tomar en cuenta en la variable de entrada los ceros o valores negativos. Entonces divido término a término, columna de solución, entre columna que definí como de entrada, únicamente los valores positivos. Y de los resultados, aquel que tenga el menor valor positivo me indicará la variable que sale de la tabla para dar lugar a la variable que definí en el paso anterior como variable de entrada. Y el siguiente paso, se generan nuevas soluciones básicas factibles utilizando las condiciones de optimidad y factibilidad hasta que se obtenga la solución óptima
la cual se alcanzará en los siguientes casos. ¿Cuándo vamos a dejar de hacer las iteraciones o cuándo alcanzamos la solución óptima factible o supimos si el problema tiene una solución factible o no? Muy bien. Si el problema es de maximizar, cuando en el renglón objetivo ya no hay valores negativos, he encontrado la solución óptima. Y si el problema es de minimizar, cuando en el renglón objetivo ya no hay valores positivos, habré encontrado la solución óptima. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Lo vamos a analizar ahorita y luego ya procederemos a resolverlo apoyándonos en la hoja de cálculo Excel. Tenemos este problema, que es el ejemplo 1.4.1. Es un problema de maximizar. Y es maximizar x0 es igual a 1800x1 más 2300x2, sujeto a cuatro restricciones que por ahí ustedes pueden apreciar: 2x1 más 1.75x2 menor o igual que 450. Siguiente restricción: 6x1 más 10x2 menor o igual que 2000. Tercera restricción: x2 menor o igual que 75. Y mi última restricción: x1 menor o igual que 75. Y las restricciones implícitas de que x1 y x2 tienen que ser mayor o igual que 0. Entonces, aplicando el procedimiento, vamos a proceder a pasar este planteamiento de su forma canónica a su forma estándar. Como podemos ver, todas las restricciones son del tipo menor o igual, por lo tanto, a cada restricción le agregaremos una variable de holgura positiva S. Y vamos a ver cómo se hace la conversión de la forma estándar a la forma canónica. Muy bien, aquí tenemos. Entonces, mi primera restricción del tipo menor o igual, voy a agregar una variable de holgura S. Y aquí podemos apreciar, dice 2x1 más 1.75 menor o igual que 450 en su forma estándar, a su forma canónica, pasará de la siguiente manera: 2x1 más 1.75x2 más S1 igual a 450. La siguiente restricción, ya en su forma estándar, quedará 6x1 más 10x2 más S2 igual a 2000. La tercera restricción, x2 más S3 igual a 75. Y la última restricción, x1 más S4 igual a 75. Como podemos ver, hemos pasado de su forma canónica a la forma estándar. Las desigualdades se han convertido en igualdades y hemos agregado variables de holgura positivas porque todas las restricciones fueron del tipo menor o igual. Y en la función objetivo, lo que hacemos es hacer un despeje para dejar del lado derecho 0. Ok. ¿Y cómo fue esto? Entonces, este 1800 pasa del otro lado restando, el 2300 también está sumando, pasa restando, entonces me quedará x0 menos 1800 x1 menos 2300 x2 igual a 0. Entonces, ya con su forma estándar, el modelo, ya es posible hacer la construcción de mi tabla de inicio. Por aquí la tenemos. Bien, entonces la tabla de inicio ya habíamos visto que la estructura es variables básicas, la variable x0, las variables que intervienen en el problema, que en este caso nada más son dos, x1, x2, las variables básicas de inicio, que son las que me entrega cada restricción, en este caso son 4S, S1, S2, S3, S4, y mi columna de solución. En mi primera columna dijimos van las variables básicas, que serán en este caso las S positivas, S1, S2, S3 y S4. Y procedemos al llenado de nuestra tabla. En la función objetivo, ¿qué coeficiente acompaña a x0? Por aquí vemos que es un 1. Cuando no está presente, pues se asume que es un 1. Aquí está S1. ¿Qué coeficiente acompaña a la variable x1? Menos 1800. Pues por aquí ponemos menos 1800. A x2 menos 2300. Como las demás variables no existen, pues son 0. Y así procedemos al vaciado de la cuarta restricción. La primera restricción, el coeficiente que acompaña a x1 es un 2. X0 como no está presente, por eso le ponemos 0. El coeficiente que acompaña a x2 es 1.75. S1, coeficiente un 1. S2, S3 y S4 no tienen coeficiente, por lo tanto es 0. Y sus resultados son 450. Y así llenamos los cuatro renglones correspondientes a cada una de las restricciones. Entonces, todos estos valores salieron de mi modelo matemático en su forma estándar.
Una característica de esta tabla de inicio es que en la columna de variables básicas de inicio tenemos nuestra matriz identidad, denotada por unos en su diagonal. Y bueno, esta es mi tabla básica de inicio y a partir de aquí vamos a empezar la explicación en nuestra hoja de cálculo Excel, para lo cual abriré mi hoja de cálculo Excel y procederemos a explicar el procedimiento. Entonces vamos a preparar en Excel una hoja de cálculo, tal como la tenemos aquí a mi izquierda. Entonces, en mi primer columna tengo las variables básicas. Después tendremos la columna de x0, la variable x1, x2, las S1, S2, S3, S4 y la columna de solución. Le damos formato. Por aquí en este recuadro me permite poner líneas y elaborar tablas. Vamos a escoger este y por ahí le vamos dando el formato a nuestra tabla, ¿verdad? Ok, aquí nada más al principio es un poquito tardado mientras damos un formato adecuado. Y estamos preparando nuestra tabla para que tenga la misma estructura. Aquí es recomendable que todos los cálculos los hagamos de forma tal que los resultados me los arroje en fracciones y no en decimales para no ir perdiendo exactitud. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos por aquí nuestra tabla, la estructura de nuestra tabla. Y bueno, ya habíamos explicado cómo salían los valores. Entonces ya nada más voy a ponerlos por aquí. Uno. Y vamos a ver que ya va a aparecerme en fracción.
Bien. Bueno, entonces ya tenemos por aquí nuestra tabla. Vamos a maximizar para que se aprecie bien. Ok, entonces aquí tenemos ahora sí ya nuestra tabla con los valores obtenidos del problema en su forma estándar. Y vamos a ver el procedimiento. Nada más aquí voy a poner que es de maximizar nuestro problema para recordarlo. Muy bien. De acuerdo al procedimiento, el primer paso es determinar la variable que entra. Para ello, nos ubicamos en el renglón objetivo, que es el de x0, y vemos, como el problema es de maximizar, el mayor valor negativo, que en este caso es 2300. Por lo tanto, la variable de entrada para mi próxima tabla será x2. Sí, entonces, problema de maximizar, la variable de entrada se define el valor más negativo del renglón objetivo, en este caso 2300, que corresponde a x2. Entonces, variable de entrada, entra x2. Para la variable de salida, el procedimiento me indica que hay que dividir la columna de solución entre la columna que acabo de definir como variable de entrada, término a término, y nada más los valores correspondientes a las restricciones, sin tomar en cuenta los ceros o valores negativos. En este caso, el valor de S4 no se tomará en cuenta porque es cero. Entonces, procedemos a dividir término a término la columna de solución entre la variable de entrada o la columna de variable de entrada. Para Excel, ustedes recuerdan que para programar una fórmula iniciamos con igual y aquí estoy indicando que me va a dividir el azul entre el rojo. Y damos Enter. Y puedo copiar el valor a los siguientes dos. Bueno, vuelvo a copiar a todos, pero aquí vamos a ver cómo tiene un cero, entonces me arroja un error. Por eso es que los ceros no participan ni los valores negativos. Y la variable de salida de esta tabla estará denotada por el menor valor positivo de estos, que en este caso será S75. Entonces, la variable que va a salir va a ser S3. Por lo tanto, en mi siguiente tabla aparecerá X2 en lugar de S3. Entonces, vamos a copiar nuestra tabla. Por aquí tenemos nuestra siguiente tabla. Y dijimos, vamos a borrarle todos los valores porque vamos a hacer nuevos cálculos y únicamente vamos a identificar que sale S3 y entra X2. Este será mi renglón pivote, por lo tanto lo marcaré en amarillo para saber que ese es el renglón pivote. Cuando ustedes lo hacen a mano, pues lo recomendable es que lo marquen por ahí o lo resalten de alguna manera con un marcatextos. Entonces, ya definimos que la variable que entra es x2 porque fue el más negativo dado que el problema es de maximizar y la variable de salida corresponde a S3, resultado de dividir la columna de solución entre la columna que definí como que entra sin tomar en cuenta ceros y negativos. En el cruce de x2 con x2 está lo que se llama el elemento pivote. Lo voy a anotar aquí por azul. Y ese elemento pivote siempre debe ser la unidad. Cuando no es la unidad, la forma de obtenerlo es dividir todo el renglón entre el valor que esté por aquí. Vamos a suponer que el renglón pivote hubiera sido el S2, entonces todo este renglón lo hubiera definido, lo hubiera tenido que dividir entre 10, todo el renglón. Pero en este caso es un 1. Entonces vamos a dividir todo ese renglón, vamos a programar una fórmula para dividir todo este renglón entre el valor que esté aquí, que en este caso es un 1. Recuerden que como todo va a ser entre 1, y antes de copiar mis fórmulas, lo voy a poner con celdas absolutas. Al ponerle aquí signo de pesos, yo estoy indicando que todo lo que copié me lo va a dividir entre D6.
Ok, entonces le vamos a dar control C, ahí di la indicación, miren, control C, di la indicación de copiar y lo voy a copiar en todo este renglón y voy a programarle por acá para que me pegue únicamente la fórmula y no los formatos. Mediante un pegado especial, le doy fórmulas y le doy a aceptar. Y ya me dividió todo el renglón entre uno. Como ustedes ven, pues es exactamente igual. ¿Por qué? Porque dividí entre uno. Más adelante esperemos se presente el caso de que el elemento pivote sea un valor diferente a uno y tendremos que dividir entre ese elemento. Ok, entonces el primer paso es obtener mi renglón pivote y aquí lo tenemos destacado en amarillo. El siguiente paso es hacer ceros abajo, aquí abajo y arriba de este elemento pivote. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante el método Gauss-Jordan con operaciones, para lo cual, para modificar el renglón de x0, yo por aquí tengo un valor de menos 2300. Entonces, todo este renglón, voy a multiplicar el renglón pivote por el inverso, que en este caso son 2300 positivos. Entonces, voy a multiplicar todo este renglón, término a término, por 2300 y se lo voy a sumar al elemento que estoy cambiando o al renglón que estoy cambiando, que es el de x0, pero lo vamos a hacer de forma tal que Excel me haga los cálculos. Entonces vamos a programar la fórmula. Entonces vamos a programar a multiplicar el renglón pivote, que es ese, por el inverso, por eso le pongo por menos el que voy a modificar, que es este, más el renglón que estoy modificando, que es ese. Como ven, ahí tenemos 0. Y antes de copiar, como siempre voy a multiplicar por el inverso, le debo de poner celdas absolutas. ¿Sí? Entonces, de 14 por menos de 3,5 de pesos más de 3. Y damos Enter. Y ahora sí, ya puedo copiar. Control C. Y vamos a pegar pegado especial para que únicamente me ponga las fórmulas. Y ahí está, miren. Ya tengo el 0. Ahora hay que modificar el renglón de S1, que tengo un entero 3/4. Entonces voy a multiplicar por el valor que tenga aquí. 1,75 o en fracción, ¿verdad? Que sería un entero 3/4. Entonces, igual programamos nuestra fórmula. Muy atentos para que ustedes sepan programarlo. Entonces, iniciamos con igual el renglón pivote por menos el valor que voy a modificar o voy a convertir en 0, más ese mismo valor. Recuerden que debe de llevar signo de pesos. Entonces, estoy siguiendo el procedimiento manual, pero apoyándome para que Excel me haga los cálculos. ¿Ok? Ahora vamos a modificar el valor de S2 de la misma manera. Programamos igual este por menos el valor que voy a cambiar, más ese mismo valor. Recuerden que hay que ponerle signo de pesos. No se les olvide ponerle signo de pesos, porque si no al momento de copiar tendrán algún error. Control C. Y ya nada más me falta este último renglón, pero como es 0, o lo puedo copiar el renglón o puedo programar las operaciones. Vamos a programar las operaciones. Este, cuando multiplico por 0 no me afecta. Y en sí, ese es todo el procedimiento, joven. Nada más ver hasta dónde termina las interacciones. Ok. Entonces terminamos esta tabla. ¿Y cómo sé que no he terminado aún?
Problema de maximizar. Por acá tenemos que mi problema es de maximizar. Busco en mi renglón objetivo si existe algún valor negativo. Como todavía existe este, quiere decir que no he terminado. Entonces, la nueva variable de entrada será x1. La nueva variable de entrada será x1, porque es el mayor negativo o el único negativo en este caso. Entonces, para mi siguiente tabla, la variable de entrada será x1. Ahora hay que determinar la variable de salida, como lo hicimos anteriormente, dividiendo columna de solución entre columna que acabo de definir como que entra. Entonces va a ser igual columna de solución entre columna que se acaba de definir de entrada. Recuerden que los valores ceros, pero en el denominador no participan, ¿eh? Este cero, si aquí hubiera un valor, sí participa, porque dividir cero entre un valor sí me da cantidad. Pero como en ese caso tengo aquí dos ceros, no participan. Y finalmente, entonces divido columna de solución entre columna que acabo de definir de entrada, sin considerar ceros o negativos. Tengo estos dos valores y la variable de entrada la variable de salida estará definida por el menor positivo de estos dos, que en este caso será S4. Muy bien, entonces copio mi tabla, borramos todos los valores para tener mi tabla preparada, quito lo que había indicado como renglón pivote, le quito el color, ok, y dijimos que la variable que sale es S4 y la variable que entra es x1. Y todo es con respecto a la tabla anterior, miren, S1, S2, X2, S4. Entonces salió S4, entró X1, entonces debe quedar S1, S2, X2 y X1. Identifico la variable que acaba de entrar como renglón pivote, lo marcamos en amarillo. El cruce de X1 con X1 debe ser 1, en este caso ya está 1, si no, habría que dividir todo el renglón entre 1. Entonces, vamos a hacer todo el procedimiento. Dividimos todo el renglón pivote entre el elemento pivote. Ese va a ser mi elemento pivote. Ahí es donde debo tener yo la unidad. Entonces vamos a dividir ese entre este, que nos da la unidad. Y recuerden que debe de llevar signo de pesos para copiar. Pude haber transcrito el renglón, no afectaba, pero para seguir los procedimientos, mejor lo dividimos. Entonces, puras fórmulas, vamos a aceptar. Ok, ya tengo uno. Hay que hacer ceros arriba y abajo de este. Como aquí ya tengo los valores de ceros, entonces estos dos renglones pasan idénticos. Puedo programar las operaciones. Vamos a empezar primero con el renglón objetivo. Para modificar ese valor de x1 vamos a multiplicar por 1800 positivo. Entonces programamos por aquí nuestra fórmula igual a mi renglón pivote por menos el valor que necesito hacer cero más el valor de ese renglón. Recuerden poner los signos de pesos para manejarlo como celdas absolutas. ¿Ok? Y ahora sí puedo copiar. Recuerden que lo que estoy pegando, hago un pegado especial y estoy pegando únicamente las fórmulas. ¿Ok? El siguiente valor que hay que hacer cero será este 2. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a programar renglón objetivo por menos valor que voy a modificar más valor que tenga en esa posición.
Repetimos, hay que poner signo de pesos. Entonces, como los otros dos valores ya tengo cero, entonces puedo copiar tal cual los valores. Fíjense bien que ahora voy a dar un pegado especial, pero que me pegue los valores, no fórmulas. Y llego a esta tabla en donde mi primera pregunta será si puedo continuar o debo continuar. Entonces, problema de maximizar. Busco en mi renglón objetivo el valor más negativo. Como ya no hay valores negativos, quiere decir que he llegado a la solución óptima. En este caso, el problema me arroja una solución de x0 igual a 307.500, x1 igual a 75 y x2 igual a 75. ¿Sí? Si yo sustituyo en mis restricciones en su forma estándar, pues S1 debe tener un valor que será este. Pero la solución al problema son el x0, 307.500, x1 igual a 75 y x2 igual a 75. Como podemos ver, debe corresponder a los valores que se desarrollaron por aquí en su lectura. Ahí en la lectura se fue explicando paso a paso lo que ahorita hicimos, nada más que en la lectura era para que ustedes lo hicieran de forma manual. Por aquí está. Se obtienen los resultados finales, x1 igual a 75 y x2 es igual a 75, que se habían obtenido en el método gráfico. Bien, y entonces ese es el uso de la hoja de cálculo Excel para solución de problemas de programación lineal con restricciones del tipo menor o igual.